Boudica fue una reina guerrera de la antigua Gran Bretaña. Era líder de los Icenos, una tribu celta que habitaba la región de Anglia Oriental, en el sureste de la actual Gran Bretaña, durante la Edad de Hierro y los primeros años del dominio romano. Boudica se hizo famosa por su revuelta contra el dominio romano hacia los años 60 y 61 de la Era Común, una hazaña que inspiró a otros pueblos a luchar contra el dominio del poderoso Imperio Romano. Poco se sabe de la infancia de Boudica, pero como era una mujer de la nobleza icena, probablemente habría recibido algún tipo de educación. Las tribus celtas valoraban mucho la poesía, la música y la historia, y estas tradiciones orales eran una parte importante de su cultura. No es infrecuente que los miembros de la nobleza celta, independientemente de su sexo, recibieran entrenamiento en las artes de la guerra. Dada la postura feroz e intrépida de Boudica en su liderazgo posterior, es posible que recibiera algún tipo de formación militar, o que, al menos, estuviera familiarizada con las tradiciones guerreras de su pueblo. Cuando Boudica tuvo la edad apropiada, su familia buscó un matrimonio concertado con un joven de noble linaje llamado Prasutagus, que era el heredero al trono de la tribu Icena. Juntos gobernaron una región de Britania que corresponde a la actual Anglia Oriental. La pareja tuvo 2 hijas, cuyos nombres desgraciadamente no han quedado registrados en las fuentes históricas que han llegado hasta nuestros días. La relación de Prasutagus con el Imperio Romano era de naturaleza compleja. Aunque los icenos eran una tribu independiente, mantenían una relación de alianza con Roma, lo que les permitía cierta autonomía en sus asuntos internos. Como aliado de Roma, Prasutagus nombró al emperador romano Nerón coheredero de su reino y sus riquezas, junto con sus 2 hijas, tratando así de garantizar la seguridad de su pueblo frente a la creciente ambición romana. Sin embargo, tras la muerte de Prasutagus, los romanos decidieron anexionarse toda Anglia Oriental, ignorando el derecho de herencia de las hijas de Prasutagus. Los romanos invadieron las tierras de los icenos e impusieron su fuerza militar, saqueando las aldeas y llevándose esclavos allá donde iban. En un intento de detener esta injusticia, Boudica y sus hijas buscaron una audiencia con los romanos, pero no se dieron cuenta de que lo peor estaba a punto de suceder. En general, los romanos no mostraban ningún aprecio ni respeto por los pueblos que consideraban bárbaros, y esto incluía a los icenos y otras tribus celtas. Probablemente fue un gran insulto para el procurador romano Catus Decianus cuando Boudica, una mujer de una tribu de bárbaros, vino a exigir una retractación y la retirada de las tropas romanas de sus territorios. Boudica fue arrestada y azotada, mientras sus hijas eran violadas por soldados romanos. Aunque humillada, Boudica seguía siendo la reina de un pueblo guerrero, y su ira no se apaciguaría. Furiosa y decidida a vengar el honor de su familia y la injusticia cometida contra su pueblo, Boudica juró vengarse de Roma. Boudica reunió a su tribu y convocó a líderes de otras tribus celtas aliadas. En un encendido discurso, Boudica ensalzó el valor y las tradiciones guerreras de su pueblo. Recordó cómo sus antepasados consiguieron expulsar a los romanos cuando Julio César intentó apoderarse de sus tierras, y exigió que se cumplieran los antiguos juramentos de alianza. La multitud que escuchaba el discurso aclamó a Boudica como la libertadora que les guiaría en la lucha contra Roma, y pronto la noticia se extendió a otras tribus celtas más lejanas. La revuelta comenzó con el asalto a la ciudad de Camulodunum, una antigua capital tribal que había sido transformada en colonia romana. Boudica y sus fuerzas saquearon y destruyeron por completo la ciudad. La ciudad de Londinium, un próspero centro comercial romano en aquella época, fue el siguiente objetivo. Anticipándose a la amenaza, el gobernador romano Cayo Suetonio Paulino optó por evacuar la ciudad en lugar de defenderla. Boudica entró, saqueó e incendió Londinium. Al igual que Londinium y Camulodunum, la ciudad de Verulamium también fue atacada y destruida por el ejército rebelde de Boudica. Se estima que los rebeldes mataron entre 70.000 y 80.000 personas en las 3 ciudades, según los relatos de los historiadores romanos. Tras este desastre, el procurador romano
Catus Decianus, cuyo comportamiento provocó la rebelión, huyó a la Galia temiendo la implacable furia de Boudica. Para oficializar sus victorias, Boudica dedicó festivales en honor de la diosa de la guerra, Andraste, a la que se ofrecían sacrificios de prisioneros romanos. Aunque el ejército de Boudica era enorme, se calcula que contaba con más de 200.000 rebeldes. Carecían de la disciplina, el entrenamiento y las tácticas avanzadas de los romanos. Por el contrario, las fuerzas romanas bajo el mando de Cayo Suetonio Paulino eran numéricamente inferiores, con solo unos 10.000 hombres, pero estaban bien entrenadas y tenían experiencia. Suetonio eligió un campo de batalla en un terreno estrecho, flanqueado por 2 densos bosques, lo que impidió al ejército de Boudica utilizar su superioridad numérica para rodear y vencer a los romanos. Esta elección estratégica limitó el poder numérico de Boudica. Cuando comenzó la batalla, la infantería romana mantuvo una sólida línea, empujando a los rebeldes con lanzas y escudos y realizando calculados avances. El ejército de Boudica, a pesar de su feroz determinación, fue incapaz de penetrar o sortear esta formación. Finalmente, fueron rechazados, y con sus rutas de escape bloqueadas por sus propios carros de guerra y el terreno, muchos fueron masacrados. La batalla se saldó con una aplastante victoria de los romanos. Los historiadores romanos como Tácito afirman que murieron casi 80.000 britanos, mientras que las pérdidas romanas solo rondaron los 400 legionarios. Tras la derrota, se cree que Boudica se suicidó para evitar ser capturada por los romanos. Se desconoce la forma exacta de su suicidio, aunque algunas fuentes sugieren que tomó veneno. Aunque la revuelta de Boudica fue sofocada, tuvo un impacto duradero en la memoria romana y británica. Los romanos reforzaron su presencia militar en Britania y tomaron medidas para resolver las disputas territoriales y evitar nuevas revueltas. Boudica, por su parte, es recordada como una heroína de la resistencia contra la opresión y como un símbolo de la fuerza y el valor del pueblo británico.